Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, ahora pues quería hablar sobre un análisis táctico, pues es algo que me gusta bastante de esto de ver fútbol, analizar los roles de los jugadores, los planteamientos. Y conforme vas viendo los partidos, pues te vas dando cuenta de varias cosas que no son casualidad, que por ejemplo X jugador esté en cierto lado y luego cambie para cierto otro. Y bueno, hay muchas cosas que conforme vas viendo los partidos, pues te vas dando cuenta de eso. Y creo que muchas veces, eh, por lo que no vemos esas cosas es porque no prestamos atención a los partidos como tal. Y bueno, el no darse cuenta de eso, estoy seguro que 100% te hace disfrutar menos los partidos. Sí, igual tenés emoción, que cuando ves que tu equipo marca goles, que te enojas cuando te marcan goles y tal, pero cuando ya lo conoces tenés hasta cierta seguridad, por decir algo. Entonces, una de las cosas que me gustaría empezar a hacer con estos videos, pues es ayudarnos entre todos seguramente, eh, pero aportar mi granito de arena sobre los análisis de los partidos y bueno, poder conocer así un poco más. Y ahora pues me gustaría hablar sobre este último partido que jugó el Barça ya hace varios días, casi una semana, que es contra el Atlético de Madrid. Eh, Fue un partido pues que estaba condicionado por varias cosas, pero yo creo que es un partido que nos ayuda a poder ver sobre cómo un equipo que no tiene calidad diferencial para hacer jugadas de pases en profundidad, poder hacer ese mal llamado tiki-taka, que es pues en realidad una posesión activa en ataque. Cuando no tenés esos jugadores, eh, tenés que plantear un partido como el que planteó Xavi junto a todo su staff, que ya vamos a ver cómo fue. Un partido en el que no hubo tanto color, afortunadamente se ganó 3-0, sí, y eso pues llamó mucho la atención. Sin embargo, a lo largo del partido pues vamos a ver muchas carencias, pero que no son culpa de Xavi ni de los jugadores, sino pues de las lesiones y también de la falta de fichajes, tanto en defensa como en ataque. Así que prácticamente este video va enfocado en eso, en ese partido, y ver qué estrategias se pueden tener cuando un equipo no tiene esa brillantez, esa calidad de jugadores que se les ilumina el cerebro en ciertos momentos, pero en muchos momentos en el partido, como lo serían pues Pedri, De Jong, Gavi, y ya no se hable de jugadores externos, pues como Bernardo, Musiala o Wirtz. Pero bueno, eh, cuando faltan esta calidad de jugadores, y en el campo, pues sí, estaba Gundo, que ya vamos a hablar también con esa lesión de Christensen, pues se perdió eh, esa, ese talento de Gundo en ataque. Pero bueno, ese video será enfocado en eso. Cuando tenés esa falta de creatividad en el equipo, qué estrategias se pueden utilizar. Y yo creo que el Barça pues las utilizó bien. Y afortunadamente se ganó 3-0, pues nos da un poco más de razón para decir que esas ideas pues pueden funcionar. Así que vamos allá. Bien, para analizar el partido de una mejor manera, pues hay que ver el contexto. Y entre las cosas, pues vemos que se iba a jugar en casa del Atlético de Madrid y el Atlético pues venía invicto en casa en la liga. Eh, Estoy viendo acá que antes de este partido, de 15 partidos jugados en casa, había ganado 13 y empatado uno. Eran 14 partidos, perdón. 14 partidos, 13 ganados, un empatado. Ahora pues ya tiene un perdido, que es contra el Barça de Xavi. Eh, las estadísticas también nos dicen que tenía 34 goles a favor y solamente 13 en contra. Increíble, estaba haciendo una máquina en su estadio y en Champions pues también se vio contra el Inter. Así que no era un equipo fácil y no era en una condición fácil. Un equipo muy fuerte en casa, así que, eh, y bueno, allí le habían ganado al Real Madrid también 3-1, así que
un partido fácil no iba a ser. Ya eso, sin necesidad de ver cómo iba el Barça, ya se sabía que el rival iba a ser duro. Otra cosa que me gustaría mencionar es que el Barça llevaba una racha de lesionados increíble. Qué desgracia con las lesiones. En el medio campo teníamos perdidos a De Jong, Pedri y Gavi, a Ferran en la delantera y Valde y Cancelo en la defensa. Que Valde y Cancelo pues son dos jugadores también que juegan a partir de la defensa, pero son eh, casi que full ataque también. Ferran en la delantera, que quieras o no, pues te da, es un gran jugador, pero algunos pues no lo ven como tal, pero aunque no fuera, aunque no sea, no tenga esa brillantez que pudieran tener otros, ya te da más opciones de ataque. Y ya no se menciona pues en el medio campo a Gavi, Pedri y De Jong. Y si esto fuera poco, o sea que son tres jugadores quizás de los más, junto a Gundo, lo más creativo que se tiene el equipo. Y si de estos cuatro creativos tres no están, pues es difícil, dificilísimo. Y si esto fuera poco, como si esto fuera poco, se lesiona Christensen en el calentamiento, lo cual pues es un jugador defensivo, pero ¿qué pasó? Te obliga a que ese espacio que él utilizaba defensivo, otro tenga que llegar a rellenarlo. Y no tenía otra opción Xavi que poner a Gundogan, lo cual ya te va tocando que esa creatividad que Gundo tiene en el último tercio ya no te la va a poder ejercer del mismo modo, porque tiene que cumplir un rol más defensivo. Así que el primer punto a destacar en la previa de este partido, lo fuerte que es el Atleti, lo fuerte que es el rival en su casa y tal. Segundo, las lesiones. Y tercero, pues me gustaría bastante mencionar esto, la falta de Christensen. La lesión de él nos obligó a que Gundogan pasara a la base. Eso hace que Gundogan ya no pueda jugar mucho en ese último tercio y proveer de balones a los delanteros, y que obviamente él solito no lo podía hacer, pero es que estando en la base era mucho menor. Así que tal vez las dos cosas a destacar más grandes de este partido eran el rival súper fuerte y las carencias de nuestro equipo del Barça, tanto creativas como la mayoría en ataque, porque a pesar de que lo que decía Cancelo y Valde son jugadores de defensa, pero que empiezan en la defensa, son jugadores full ataque. Entonces, en cuanto a ataque íbamos muy, muy débiles. Y en cuanto a defensa, pues toda la temporada hemos sido muy frágiles porque no tenemos en el medio campo esos jugadores. Ahora pues Gaby, que también era una bestia defendiendo, y que sí en su momento también, que a pesar que no jugó mucho, pues, pero algo te da, ya es otro perfil que tenés ahí. Y Busquets, que ha sido pues lo mejor de lo mejor a lo largo de los años, así que defensivamente también íbamos muy flojos y en ataque pues más flojos de lo normal esta temporada. Así que esos son los puntos a tomar en cuenta para el análisis de este partido. Ahora sí, yendo ya con el partido, pues nos encontramos que el Barça empieza con un esquema de 1-4-2-3-1. Eh, Aquí lo estaré poniendo en imagen. En la portería, pues Ter Stegen. En la defensa, Koundé como lateral derecho, Araujo como central derecho, Pau Cubarsí como central izquierdo y Héctor Ford como lateral izquierdo. En la base, en el doble pivote, tenemos a Sergi Roberto a la izquierda y a Gundogan a la derecha. Eh, en el ataque, como medias puntas, tenemos, bueno, media punta tenemos a Fermín, a la izquierda tenemos a Joao Félix y a la derecha tenemos a Rafinha. Y en punta tenemos a Robert Lewandowski. Esta forma de jugar, considero yo, que es una de las formas que más cerradito puedes tener al equipo. Eh, por ejemplo, por las bandas tenés esa doble defensa, por así decirlo, que sería en este caso por la izquierda Héctor Ford, que es el defensa
el lateral izquierdo, que es el primero con capacidades defensivas, digamos, pero Félix también le hace ayuda, entonces no deja solo a su lateral izquierdo, sino que ahí está el extremo izquierdo apoyando constantemente. Por el otro lado teníamos a Koundé, que es para mí el mejor lateral derecho defensivo y el mejor que pudiéramos tener. Qué pasada de jugador, pero también tenía el apoyo de Rafinha, entonces no lo dejan solo. Eh, ante la amenaza de los delanteros, de los carrileros del Atlético, esta doble defensa te ayuda muchísimo a no ser tan vulnerable. Por el centro tenés ese doble pivote. Fermín también ahí presionando y Lewandowski, pero ese doble pivote te da mucha seguridad también, porque si se le va a Sergi, Gundo está dispuesto a poder acudir a su ayuda. También el caso contrario, si a Gundo se le va, está Sergi para poder hacerle un segundo pivote. Lo que Busquets te podía hacer solo, lastimosamente ahora no tenemos esa calidad de jugador en esa posición. Entonces tener ese doble junto a los defensas, que son unas bestias también, Araujo y Pau, considero que es una formación que te da mucho más seguridad. Por ejemplo, yo esto lo vi bastante en el FIFA, que lo jugaba en la FIFA 23, por ejemplo, y recuerdo que con Busquets me costaba, porque obviamente el FIFA pues es un juego eh, muy alejado de la realidad, entonces para defender en el medio campo solamente con Busquets me costaba muchísimo para llegar a los lugares, entonces con ese doble pivote me permitía, por ejemplo, que yo sé que esto va a sonar loco, pero a mí me gustaba jugar con velocistas allí en el doble pivote para poder llegar luego y si, por poner una idea, un ejemplo, en su momento ponía bueno, a veces no jugaba con velocistas, sino que con Gaby y con De Jong en la base. Entonces, si venía, por ejemplo, me atacaba Vinicius, que eh, él juega pues por la izquierda, entonces me atacaba por su izquierda, el que tenía que salir empezaba a encontrármelo con De Jong, porque a De Jong lo ponía al lado derecho, entonces, o Gaby, a veces los cambiaba, no importa, pero en este caso, por ejemplo, si con De Jong lo llegaba a encontrar y se me iba, con Gaby llegaba a hacerme ese doble pivote, entonces yo considero que ese doble pivote te ayuda a que si no tenés un jugador diferencial en defensa en esa parte del campo, con dos jugadores pudiera llegar a compensar hasta cierto punto, pero eso sí que requiere de mucho esfuerzo de parte de ambos jugadores. Y eso pues en todo el partido se vio. Así que defensivamente yo creo que este 1-4-2-3-1 te ayuda muchísimo. Por eso, porque considero que el equipo está más cerradito. Ahora bien, sabiendo también la falta de jugadores que teníamos, eh, falta de jugadores, como ya lo dije, más que todo en ataque, y es que defensivamente sí estamos muy cortísimos. No tenemos esa misma solidez del año pasado, que ahí donde creo yo que se mira mucho la importancia de Busquets todo ese tiempo, de qué desgracia de afición en la que se metía con él tanto tiempo y mucho que agradecerle a este jugador, aunque bueno, también lo que ha cobrado, pues considero yo, o creo yo, no es que lo considere, lo creo porque no tengo los datos y tal, pero creo yo que se le ha pagado lo suficiente, pero futbolísticamente hablando nada más, qué pasada de jugador. Se necesita. No vamos a tener un Busquets a saber si va a llegar a salir algún día alguno con esa capacidad defensiva, pero eh, necesitamos músculo por lo menos ahí. Alguien con esa capacidad defensiva, lastimosamente Oriol Romeu eh, se lo ha comido, no sé, la presión o qué será, pero qué lástima porque qué jugador bueno también y se le tenía mucha esperanza y ojalá llegase a levantar su nivel, pero bueno, es lo que hay actualmente. Pero eh, al saber esa, en cuanto al ataque, al tener esa
falta de jugadores creativos. Una de las cosas que vi que se utilizó mucho en el partido fue el balón largo. Vimos en reiteradas ocasiones cómo Ter Stegen sacaba el balón largo hasta Lewandowski o a Fermín. Esa es la gran importancia que tiene eh, el poseer a un jugador, a un portero como Ter Stegen. Es una pasada defensivamente. En este mismo partido, pues todos vimos la, los reflejos que tuvo cuando Llorente creo que fue el que le pegó primero y después no recuerdo quién fue que le remató. Y los dos remates los saca Ter Stegen increíblemente, o sea, es jugadorazo, pero con los pies es un crack también. Esos balones largos que ponía a Fermín y a Lewandowski te daban eh, esa destapada, por así decirlo, que si no tenía a quien, Fermín sabiamente, esa inteligencia que tiene también de buscar el espacio donde están esos vacíos para que Ter Stegen le mandara el balón, balones de medio campo prácticamente, hasta más. Y esa capacidad de Lewandowski también de bajar, de venir a pivotear, lastimosamente no se pudo utilizar más para poder eso que, por ejemplo, en un partido de, si no me equivoco, fue de Copa del City contra el Luton Town, Haaland muchas veces hizo eso. Bajaba a pivotear, le mandaban el balón, él lo retenía y ya se lo daba de nuevo a De Bruyne o a Bernardo o a otro. Y luego Haaland, pues con su velocidad también se doblaba, se iba. Ese pivote, el saber pivotear del 9 es muy importante y Lewandowski lo hizo muy bien. Pero si no podíamos llevar limpiamente ese balón, como si lo llevara De Jong o si lo llevara Pedri o Gavi, ya no se diga jugadores de afuera, como Bernardo, Musiala o Wirtz, eh, si no tenemos esa calidad, era una buena opción ese balón largo, siempre y cuando tengas un portero como Ter Stegen, que no es poca cosa, crack top mundial, pero que también tengas esos jugadores que sepan caer en el vacío como Fermín, buscar esos espacios para estar flotando en el campo, y de Lewandowski para poder bajar y con fuerza pivotear ante el defensa y poder retener el balón unos segundos para poder dar pase y quizás ahí abrir una jugada de ataque. Entonces, esa fue una gran herramienta ante la falta de jugadores creativos para poder sacar limpiamente el balón. Ter Stegen enviándosela en largo a Robert para que bajara pivoteando o a Fermín que caía en esos vacíos flotando en el terreno de juego. Otro de los intentos que se hizo, que se hicieron en el partido, fueron los balones largos. Por ejemplo, en una jugada que vamos a estar poniendo las imágenes, eh, vimos como Koundé vio que Joao iba al espacio, pero no pudo mandársela, terminó jugando en corto. Y luego, en otra jugada, Sergi Roberto tiene el balón y se lo quiere dar a Lewandowski, un pase recto, pero no, el pase es interceptado. Esos pases en profundidad, esos balones largos, nos cuesta porque no tenemos eh, esos jugadores capaces de hacerlo, o los que tenemos están lesionados. Y Koundé pues no se vio con la capacidad de enviarle ese balón largo a Joao, que tenía espacio para correr. Pero si Koundé no se sintió capacitado para enviarlo, ahí es donde necesitamos esos jugadores que sepan enviar esos balones. Lastimosamente no nos deja ese fair play financiero tan absurdo que tiene la liga y, y las lesiones que hemos tenido una desgracia en el centro del campo, esas malas rachas que se tienen. Eso condicionó mucho el partido. Imagínate si hubiéramos tenido esos jugadores que rápido buscan al espacio y esos jugadores que te mandan esos balones perfectos al espacio, no los tenemos. Lastimosamente, eso condicionó el partido en ese aspecto.
Ya dijimos que afortunadamente se ganó y se ganó muy bien, gran trabajo de todos, maravilloso equipo, pero tampoco podemos pedir ver esos balones filtrados, ver esos pases largos si no tenemos esos jugadores que te lo manden. Así eh, que dicen, fútbol plano. Y claro, ¿y qué más querés? No tenemos jugadores talentosos con el balón. Los que tenemos están lesionados. El proyecto está empezando. Sí, en el futuro, con más fichajes, con esta sabiduría que tiene Xavi para poder transmitírsela a los Pedri, Gavi, De Jong, que tiene mucho recorrido todavía, Pau, los que vayan subiendo, Lamine, va a ser un mejor proyecto, vas a tener esos automatismos que quizás ni saben qué es lo que quieren decir con eso, pero los vas a tener y los vas a ver y los vas a disfrutar, pero de momento no estamos en ese tiempo. Entonces, allí ves esa falta de talento que se necesita, esa falta de talento que se tiene, que se necesita llenar con esos otros jugadores. Pero a pesar de eso, se pudo ganar, ¿pero por qué? Por el gran trabajo del equipo. Pero el gran trabajo del equipo no nos tiene que hacernos olvidar de esas carencias que tenemos. Ahora bien, algo con lo que sí pudimos contar y que es asombroso son estos balones largos de Pau Cubarsí. Esos balones que contra el Nápoles lo vimos, Napoli, no sé cómo es Napoli, creo yo, contra el Napoli. Qué, qué balones, qué jugadorazo, esa paciencia que tiene, eh, esa capacidad de medir la fuerza con la que tiene que ir el balón, pases de medio campo o más, increíble. Fermín, ya lo dije y lo vuelvo a decir, que gran jugador para buscar esos espacios, caer en esos vacíos dentro del campo, andar flotando constantemente allí, llegar a esos lugares. Pero Cubarsí, qué jugadorazo. Vimos ese pase a Fermín, que ante la falta de, lo repito, de esos jugadores para poder llevar limpio el balón, necesitamos esos pases. Y Cubarsí no no se intimida, lo hace, tiene el talento y lo logra. Y eso es increíble. Estamos ante un jugadorazo. Ojalá y las lesiones lo respeten y él mantenga su mentalidad, pero excelente jugador. Él ya habría esa oportunidad de tener jugadas peligrosas, pero lo hacía por medio de esos balones largos. Eso sí, lastimosamente, yo eso veo que es un principio futbolístico, lo he leído en algunos libros también, que, bueno, principio, o sea, lógica, podríamos decirlo, pero los balones largos tienen más probabilidades de fallar que un balón corto. Es más fácil dar un pase eh, a 1 metro, a 3 metros, que dar un pase a 15 metros. Es lógica. Pero a pesar de eso, Cubarsí lo hizo muy bien. Entonces, obviamente no vamos a depender solamente de eso, de los balones largos en todos los partidos. No tendría que ser esa la norma. Lo ideal sería tener distintas opciones. Pero en este partido, que no se tenían esa capacidad de llevar el balón limpio, eh, increíble, increíble Cubarsí dando estos pases al espacio. Ahora bien, también con Gundo, que para mí, pues, los 4 jugadores con más talento diferencial en ese último tercio para poder manejar el balón y dar esos pases en profundidad y dar esa creatividad del equipo, en el equipo, perdón. De los 4 jugadores que considero, pues son, no sé si en orden así, pero Pedri, Gundogan, De Jong y Gavi, grandes jugadores, pero estos 3 lesionados, Pedri, De Jong y Gavi, y Gundogan obligado a jugar en la base. Eso limitó mucho que él sacara su mayor virtud creativa. Sin embargo, lo vimos en el primer gol, en ese momento en el que él recibe el balón en el último tercio, Lewandowski le pide el balón, pero eh, no cualquier jugador le hubiera podido dar ese pase. Gundogan lo mira, le da el pase perfecto para que Lewandowski
entre al área y luego mande ese balón retrasado y Joao marque. Pero si se fijan en ese gol, la importancia de que Gundogan abra esa lata, la importancia de ese pase. Si tuviéramos más Gundogan, si tuviéramos más jugadores con esa calidad diferencial, tendríamos más balones como esos. Pero lastimosamente las lesiones nos han jodido y el fair play financiero, ese basura que tiene la liga, no nos dejan fichar otros jugadores. Pero a pesar de eso, imagínate cómo Gundogan está allí brillando. Y para más fregar, para más molestar, cómo Christensen se lesiona y tenemos que obligar a Gundogan, a no obligar, sino que nos vemos obligados a que Gundogan empiece desde la base. Nos limitamos a tener esas jugadas en ese último tercio, pero en el momento en el que Gundogan la tuvo, lo aprovechó y primer gol. Es que necesitamos más eso. Ahí te das cuenta que no es que el entrenador, que los jugadores estén mal, es que los jugadores son buenos, pero para otras cosas los que tenemos. Los que son buenos para eso, lastimosamente los tenemos lesionados. Y necesitamos fichar más jugadores porque incluso con los que tenemos estamos muy cortos, ya lo estamos viendo. Desgracia que los jugadores se lesionan, pero es que como Pedri no tenemos otro, necesitamos un Musiala, ya lo dijo el Mr. Seitan, que estaría muy bien que llegara ese Musiala. Necesitamos jugadores como esos. Ojalá y podamos ficharlos y ojalá Xavi siguiera con ese proyecto porque, bah, entonces tendríamos un, no sé, equipazo, equipazo para años. Pero el primer gol es la muestra de la diferencia en un partido en el que tenés esa creatividad en el último tercio a uno en el que no la tenés. Qué importante Gundogan en ese gol. Otra cosa, eh, como dijimos, si no tenés ese talento, por ejemplo en el doble pivote, perdón, si no tenés ese jugador diferencial en cuanto a la defensa, en el ámbito defensivo, en el medio campo, lo mínimo que se necesita de un equipo es un gran esfuerzo. Que corran, que se desgasten, que den lo mejor. Y este equipo lo dio. Esa presión, el no dormirse, porque cuando te dormís, por si tenés, por ejemplo, un jugador que sea bueno defensivo, pues hasta cierto punto él te puede recuperar y tal. Que obviamente no es siempre. Pero si tenés esa capacidad, por ejemplo, en ataque, por poner un ejemplo, tenías a Messi, se la dabas, ese tipo que el mejor de la historia, para mí y creo que para muchos, o por lo menos para todos los que hemos visto fútbol de verdad, pues entendemos que lo que hacía ese tipo no es normal, es lo más de lo más. Pero se la dabas a él y él ni corría y se inventaba dónde dar el pase y tal, y bla, te resolvía el partido. O por lo menos te iba dando esas oportunidades de resolverlo. Defensivamente podríamos hablar que algo así puede pasar. Por ejemplo, en el Liverpool quedan descompensados y tal, pero tenés a Van Dijk que hasta cierto punto te da más seguridad. Pero cuando en el medio campo no tenés y la defensa te consta de esos niños que son muy buenos, pero siguen siendo niños, eh, necesitas esforzarte por lo menos todos. Eso es lo que se necesita y el equipo lo hizo. ¿Qué pasó? Que se hizo esa presión alta en el segundo tiempo y nos dio como resultado ese segundo gol. Hacen esa presión alta el equipo de Paul, se siente acorralado, no supo quién darle pase, solo la tira y Rafinha roba el balón, se lo manda al espacio a Robert y Robert pues con una gran definición de 9. Pero primero me gustaría hablar sobre esa presión alta. ¿Qué presión alta? Eh, Eso se necesita siempre, siempre, pero cuando tenés, cuando vas contra un rival tan fuerte como el Atlético de Madrid y más como está esta temporada en casa y con las debilidades que llevaba el Barça, uff, era necesario, era muy necesario hacer esa presión alta. Se hizo y Rafinha con una gran sabiduría con una gran inteligencia, manda ese pase a Lewandowski, que Lewandowski es eso, Lewandowski es ese 9. Necesita tener esas oportunidades. Lewandowski necesita ser surtido
con esos pases. Y esa definición que vimos, pues es la definición de un 9. Qué excelente crack, qué top. Maravillosa jugada. Y por eso que los madridistas eh, desvirtuaron tanto a este jugador cuando llegó al Barça, porque sabían que era un 9 top, un 9 de élite. Y lo vimos en ese gol. Lo hemos visto muchas veces contra el Alavés, qué golazo. No sé si fue contra el Alavés o contra el Celta, pero qué golazo de Lewandowski. Es eso, es un 9 puro. Necesitamos esos jugadores diferenciales y lo tenemos a ese 9, pero necesitamos surtirlo de más balones y es lo que nos está costando. ¿Por qué? Porque no tenemos esos jugadores creativos, los hemos tenido lesionados por distintos lapsos de la temporada. Y si se nos lesionan, pues no tenemos esa plantilla bien surtida para poder tener esos suplentes que si se te lesiona Pedri tenés otro igual que él o no igual que él, pero que te cumple una función muy similar. Pero volviendo a este segundo gol y a este esquema, cuando te faltan esos jugadores creativos, la presión alta. Se robó en el último tercio y la calidad de Lewandowski definió. Entonces, pero sin esa presión alta no se hubiera podido. Otra cosa necesaria para todo equipo y más cuando sos el débil del partido. Ese esfuerzo constante. Y para el tercer gol, pues una vez más, Gundogan iniciando la jugada. Vemos como Gundogan le pasa el balón a Koundé, Koundé espera a Lewandowski, Lewandowski el centro y gol de Fermín. Sí, sencillo, se oye, pero necesitabas tener ese jugador como Gundogan que pudiera mandar ese pase a la profundidad. Grande Koundé buscando ese espacio para que Gundogan mandara el pase. Inteligente Koundé esperando que llegara Lewandowski y una vez más esa gran capacidad de Fermín para caer, para andar flotando allí y quedar entre los centrales y que cabeceara. Y tercer gol del Barça. Qué grande Fermín. Fermín me recuerda mucho a Gakpo en el Liverpool y a Havertz en el Arsenal. Me da la sensación que son esos jugadores que ni son nueves, pero ni son mediocampistas creativos ni tal, sino que están ahí como flotando, salen como sobrando, por decirlo de alguna manera. Tienen esa capacidad de hacerse los locos, por decir algo, de entrar en esos vacíos dentro del campo para poder recibir limpios, poder recibir solos. Lo vimos en el gol contra el Madrid, que en la pretemporada, recuerdo que algo así fue, que por ahí estaba flotando, y le llega el balón y ¡plá! Golazo. Ojalá y tengamos más goles de Fermín, pero volviendo, la importancia de Gundogan para mandar ese primer pase al espacio a Koundé. Necesitamos más jugadores como él, pero mientras no los tenemos, esa, eh, esa garra, esa fuerza. Y podríamos decirlo a modo de una pequeña conclusión, de los 3 goles, 2 goles empezaron con ese jugador creativo que fue Gundo. Solamente un gol, podríamos decir que se consiguió a base del esfuerzo, sí se tuvo talento, obviamente, es top mundial esa competición, la liga, contra un top que es el Atlético. Pero ese segundo gol fue a base de esfuerzo. El primero y el tercero, allí estuvo la calidad de Gundogan. Necesitamos más jugadores creativos, pero mientras no los tenemos, aprendamos a ser pacientes. Fútbol plano, pues decirle así, pero es lo que tenemos. No podemos ver a otros equipos porque otros equipos sí han podido invertir para tener ese fútbol maravilloso como el City. Y el Madrid, imagínate lo que ha invertido con Bellingham y lo que se va a gastar con Mbappé. No podemos competir así, al mismo nivel, con las limitaciones que tenemos. Lo vamos a poder hacer en el futuro. Si ya lo estamos haciendo, imagínate cómo lo vamos a hacer en el futuro. Pero de momento tenemos que ser pacientes. Pero una vez más en el tercer gol, gran calidad de Gundogan. Y ya con el partido muy resuelto, qué gran inteligencia del equipo de descansar con balón. Eso se necesita. Pudiera parecernos lógico, pero muchas veces al tener jugadores jóvenes, al no tener esos jugadores especialistas en el toqueteo del balón, pudieran caer en el seguir buscando y te arriesgas a que te metan un gol y empezar con los nerviosismos y tal. No, se descansó con balón muy bien. Así que
Eso lo quería resaltar también. Excelente el equipo, excelente partido y ojalá vengan muchos más. Pero obviamente no todos nos van a salir. Van a haber otros partidos en los que se va a esforzar así y el resultado o no va a ser 3-0, vamos a ganar solo 1-0, o se va a empatar o se va a perder. Y hasta puedes perder por goleada. El fútbol es así de loco. Pero nosotros tenemos que exigir que se esfuercen, que jueguen, que hagan lo mejor que puedan cada uno. Y si es así, pues vamos a estar satisfechos como culés. Ojalá y eso espero yo. Pero en cuanto a ese partido, pues lo vimos. Eh, Cuando no tenés esos talentos diferenciales en la creación, el esfuerzo te va a dar mucho y por lo menos te va a permitir competir. Y esta vez, pues, afortunadamente se ganó 3-0. Y finalmente, pues, me gustaría mencionar esto de eh, qué desgracia de arbitraje, qué asquerosidad, cómo se le ve, esas ganas que le llevan a Xavi, repugnante. Repugnante ese cuarto árbitro diciendo que lo eche a Xavi, se va a Xavi, pero al Cholo ni amarilla ni nada por meterse al campo. Asco. Que les duela más que se ganó 0-3. Que les duela más. Vizca el Barça y qué lástima por Xavi. Qué repugnante lo que están haciendo esta gente. Medios, árbitros, el pueblo español, o por lo menos los madridistas asquerosos. O sea, asquerosa me refiero a la forma en que actúan con Xavi. Asqueroso todo eso. Pero a pesar de eso, se salió adelante y visca el Barça por eso. Así que eh, ojalá, ojalá y tengamos más resultados así. Ojalá y tengamos más partidos con un gran esfuerzo del equipo. Y ojalá Xavi se quedara. Lo necesitamos. Lo necesitamos a Xavi. Animaría a cada uno de los que podamos pues hacer esa petición a Xavi, pues hagámoslo por medio de nuestras redes, por lo que sea, pero joder, ojalá y se quedara Xavi. Así que espero que este análisis de este partido les haya ayudado, nos ayude a poder ver con mejores ojos el fútbol, poder entenderlo mejor y si lo entendemos mejor, pues estoy seguro que lo vamos a poder disfrutar mejor. Así que nada más eso, un saludo y que visca el Barça.